En las últimas semanas nos hemos visto en el mundo occidental sorprendidos por la noticia de que el ayatolá Jomeini de Irán ha condenado a muerte al autor de un libro, Versos Satánicos, Salman Rushdie, un británico de origen hindú o pakistaní. La noticia realmente nos sorprende porque no es común que ocurra algo así y tal vez pone en evidencia el abismo que existe entre dos culturas o entre dos mundos, que es el occidental y el islámico. Pienso que es muy poco en realidad lo que conocemos del mundo islámico, tan poco que nos sorprenden cosas como esta que para ellos pueden ser tan naturales. Vamos a conversar del mundo islámico, vamos a ver un poco qué es lo que es el Islam, cuáles son las diferencias con la religión católica y cómo percibimos este problema y tal vez tratar de acercarnos un poco a la realidad del mundo musulmán, que por lo demás es cada vez más grande. Hoy se calcula que 1 de cada 4 ciudadanos del mundo es de origen islámico. Nuestros invitados de hoy son el padre Luis Eugenio Silva, profesor de historia, profesor de moral, quien viene llegando de la India y de Nepal, un viaje extraordinariamente interesante que yo creo que le va a servir para esta conversación. Eugenio Chaguán, que es un experto en asuntos árabes y un profesor de asuntos del tema del mundo musulmán. Y José Luis Rosasco, en su calidad de escritor, que vamos a ver que ponga la cara a nombre de Salman Rushdie. En la calidad más peligrosa. Claro, es condenado a muerte. ¿Con algún temor, José Luis, o no? No. Yo creo que siempre los escritores queremos tener bestsellers, pero no a ese costo. Así que yo no voy a entrar, digamos, en ese tipo de pintura. Bueno, yo quisiera conocer un poco la impresión de ustedes de esto que ha ocurrido. Sí, digamos, grosso modo. ¿Qué piensan de esto? ¿Es realmente la diferencia? ¿Es un abismo cultural entre dos mundos? ¿O es solo una cuestión política, tal vez de un extremista como puede ser el ayatolá Jomeini? Un poco, esa es el tema de introducción del Almorzando. Sí, a mí me gustaría señalar lo siguiente. Primero, no conviene plantear la situación como un problema entre Occidente y el Islam. Porque si bien es cierto, el Islam tiene sus diferencias con el cristianismo en el mundo occidental, Jomeini no representa el Islam, ni tampoco Irán representa el Islam. Jomeini es prosélito de una secta duodecimana, herética, considerada herética por algunos, por el Islam tradicional, por la sunna islámica. Aparte de eso, no representa más que el 9% de la comunidad islámica total. Entonces, se presenta el diálogo como una especie de contradicción entre el Islam y, ¿no es cierto?, la libertad de expresión en Occidente y todo eso. Pero no es así. Solamente en Irán se condenó a muerte a este autor. Eso sí que toda la comunidad musulmana provocó un rechazo. Lo que es natural porque, bueno, hay ciertos párrafos del texto que van contra la dignidad de santos, profetas, ¿no es cierto? Y gente que son veneradas por este pueblo. Usted, entre paréntesis, estuvo estudiando en el Cairo durante varios años, de manera que es una persona extraordinariamente con conocimientos muy acabados sobre la materia. Hay una cosa que es importante. Ahora, hay una cuestión que es la que nosotros vemos en la prensa, ¿no es cierto?, esta disputa, esta condena a muerte, pero no hay que dejar de lado el análisis, lo que significa el movimiento político iraní, lo que significa para Jomeini, ¿no es cierto?, en estos instantes poder plantear esta condena, que en el fondo no es más que un intento, yo diría, por tener en sus manos la conducción del islamismo en este momento. Yo precisamente quería acotar algo que, siguiendo la prensa europea, después de estar viajando, yo tuve la posibilidad de estar en Europa unos 20 y tantos días, y verdaderamente era la noticia no solamente de la prensa, sino de la televisión especialmente. Y en más de algún editorial o artículo se dijo en Francia, en Inglaterra, en periódicos americanos y españoles, lo que tú dices exactamente, ¿no?, que se conocían versos satánicos por el gobierno iraní bastante antes que se condenara. Porque parece que la condenación a muerte por el ayatolá Jomeini, ¿no es cierto?, vino cuando iba a salir la edición Pocketbook. O sea, una edición mucho más barata y mucho más divulgativa, porque sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra se toman la gran edición y después la Pocketbook. Y la razón de esta exabrupto, que yo califico de una monstruosidad, ¿no es cierto?, se debía en gran parte a las grandes dificultades que tenía el ayatolá, no sé si él o los que gobiernan con él, para mantener el control del Estado. Y como
siempre cuando hay una agresión a algo que es, diríamos, el elemento constitutivo de una nación, la nación se une. Un poco en este momento en Chile, ¿no es cierto? Tenemos el problema de la uva, que puede significar un caos para toda la nación, y se están uniendo moros y cristianos, como se decía vulgarmente, hostiles y romanos, en torno a esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay un factor así. Sí, muy importante ese factor. Yo creo que Ahora, no hay antecedentes de que esto hubiese acontecido antes, porque yo me imagino que hay muchos textos literarios y también algunos medios históricos en que la divinidad musulmana no es bien tratada, pero tiene que haber. sí, hay muchos, sí, hay muchos. De modo que eso abonaría a la idea de que hay aquí un elemento que está gravitando, un elemento de carácter político, ¿no? Porque antes yo no he tenido noticias nunca de un hecho tan abominable como este. Sin embargo, a mí me ha llamado bastante la atención de que esto ha sido respaldado mucho más que por Khomeini y sus seguidores. En todas partes del mundo han aparecido musulmanes quemando libros, prometiendo que van a dar muerte a Rushdie en la medida que lo puedan hacer. En Estados Unidos yo vi un reportaje de la cadena de televisión, la CNN, que nos llega acá, y se interrogaba a varios estudiantes universitarios que mostraban su acuerdo con la medida y decían que realmente había que condenar a muerte a Rushdie. De manera que yo no sé hasta qué punto esto representa el 9% del mundo musulmán, o en realidad mucho más. No, es que hay que para poder comprender en forma mejor esta situación, habría que analizar qué significa, ¿no es cierto?, el texto sagrado Corán para un musulmán. El Corán es la revelación de Dios, la palabra que Dios dictó a un hombre que se convirtió en profeta, que es Mahoma. Y para hacer un paralelo a lo mejor no muy específico, pero que quizás pueda dar un ejemplo, es si el cristianismo se fija en un hombre, ¿no es cierto? El Islam se centra en un libro. Si uno analiza o toma algunos capítulos del libro Rushdie, donde el profeta del Islam aparece como una persona de una calidad moral cuestionable, de que su inspiración es diabólica, donde el mensajero que usa a Dios para entregar el mensaje también aparece difamado, donde Bilal, ¿no es cierto?, que configura el hombre que llama, ¿no es cierto?, a la oración por primera vez, aparece como cuestionado. Y las mujeres del profeta. Después plantea, por ejemplo, de que el gran problema de Mahoma era cuando tuvo que cambiar, ¿no es cierto?, su situación de empresario a profeta, y que empezó como a inventar, ¿no es cierto?, algunas revelaciones. Bueno, cuando uno analiza eso, cuando ve que cuál es el sentimiento religioso de ese pueblo, cuando ve que en el Islam los elementos políticos, sociales, se están entremezclados, donde se separa, donde uno ve esa fe que tiene ese pueblo, por su creencia, cumpliendo su oración 5 veces al día, cumpliendo sus ritos. Y ve, ¿no es cierto?, aún más que el que escribe ese libro es un musulmán, porque tiene una tradición musulmana, que comprende perfectamente lo que está haciendo. Va a provocar la indignación del pueblo islámico. Ahora, de ahí a una condena a muerte hay otra situación. Porque aquí, y eso es importante definirlo por lo siguiente, porque la diferencia fundamental entre el Islam chiita y sunita es que la chía postula de que la profecía continúa. El Islam ortodoxo, para el Islam ortodoxo, Mahoma es el último profeta. Para la chía, con esto termina un periodo de la revelación presente, y viene un periodo del ocultamiento, de donde viene, ¿no es cierto?, la aparición de una escuela iniciática a través de los imanes, que son los encargados de mantener el libro, de cuestionar el libro. Que está muy cargado de esoterismo y que está muy mezclado con las creencias paganas, por decir así, antiguas de Persia, el zoroastrismo, ¿no es cierto?, con la India. Bueno, y esta situación hace que el imán, en el fondo, sea el conservador de la fe, y que aún más él tenga en su voz la palabra, sea el revelador de la ciencia divina. Por lo tanto, cuando él practica, ¿no es cierto?, y quiere convertirse en el hombre que va a hacer cumplir esa ley divina divinamente revelada, va a utilizar todos los elementos, y fundamentalmente no se trata de la apostasía, que significa, ¿no es cierto?, que un musulmán reniega de su religión, como el caso de Rushdie, y la condena para la chía, de cierta manera, y para la chía es la muerte. ¿Nosotros podríamos de alguna manera comparar lo que es un imán o un ayatolá con el Papa? No, para los cristianos. Porque el Papa es el jefe de la Iglesia Católica, pero no es
es el depositario, digamos, de la revelación, porque el Papa y los obispos, formando, ¿no es cierto?, colegio, son los que pueden explicitar la revelación que está entregada en Jesucristo. Siempre el Papa va a tener una función ministerial muy importante, en cambio el imán es de alguna manera, aun cuando yo no soy experto en cosas árabes, pero por lo que yo entiendo, el imán es casi algo de divino. Ahora, pero yo quiero llevar el tema a otro aspecto, si me permite. Yo creo que estamos en un asunto doble. Uno, el problema de la tolerancia en la cultura contemporánea. ¿Qué es lo que es la tolerancia? Después de un pasado de mucha intolerancia católico, protestante, islámico, y el problema, hasta qué punto el escritor, el artista, el creador, entendiendo como el que realiza una obra humana, ¿no es cierto?, puede tocar en forma absoluta, esto es, sin ninguna cortapisa, el elemento que constituye la esencia religiosa de un pueblo. Porque a mí me parece que ahí están las dos cosas. Pero yo eso se lo dejo a ti, porque tú eres el escritor, nosotros somos profesores. Me parece muy rico lo que tú has dicho, muy de fondo, porque el problema aquí va por ahí. Yo pienso que una sociedad, una cultura, una fe, tienen un amplio derecho para defenderse y para defender a la comunidad donde imperan, porque esa comunidad vive de acuerdo a un cuerpo orgánico de ideas, a un cuerpo orgánico de creencias que hace que la vida para esa comunidad sea como sea así como es. El concepto del bien y del mal, la organización de la familia, la organización del Estado, el concepto del prójimo, del desarrollo, todo está engranado en un concepto orgánico, en un sistema de convicciones. Entonces yo pienso que la sociedad humana, las comunidades humanas, no pueden ser absolutamente permisivas como para decir todo puede publicarse, todo puede proyectarse, todo lo que yo firme lo puedo dar públicamente, todo lo que yo escriba tiene que poder editarse. Pienso que no. Pienso en este sentido de que hay un tipo de censura que es la censura buena, que es la que protege a esa comunidad y le protege su cultura y le protege su fe. Entonces pienso que las jerarquías de esa comunidad sí pueden condenar y prohibir, por supuesto, el ingreso de ese libro en el territorio donde impera esa cultura, porque al no hacerlo así dañan el desarrollo integral de esa comunidad, que tiene que partir de la base de sus propios valores y no de los valores de otros. Yo fíjate, pienso que también hay un factor que a veces se le olvida a los que... Yo defiendo la libertad, claro, absolutamente. Igualmente, creo que todos defendemos en esta mesa la capacidad que tiene un hombre para expresar, ¿no es cierto?, sus sentimientos recta, correcta y honestamente. Pero recta, correcta y honestamente. Pero cuando el autor, llámese pintor, productor de cine, director de cine o escritor, cree que su derecho, y desde una perspectiva ahora jurídica, su derecho es absoluto, bueno, ¿y dónde queda el derecho de los demás? ¿Dónde queda, no es cierto, el derecho de otra persona? Porque, bueno, señor, si alguien ofende a alguien de mi familia, ¿no es cierto?, y me dice, mire, su madre o su padre o su hermano es un tal por cual, yo tengo una acción legal para defender la honra de mi familia. Se piensa en los derechos humanos, fundamentalmente en categoría de la comida, de la alimentación, que son fundamentales. Pero también es un derecho humano, y establecido específicamente en la Declaración de los Derechos Humanos, la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, cuando de repente me dicen a mí, mire, yo creo en la libertad, tiene que existir una ley de aborto. Y yo sé que me estoy metiendo las patas de los caballos. No, señor. Ahora, ¿qué ocurre si... Porque eso es antihumano. Sí, pero ¿qué ocurre si el señor Rushdie, por ejemplo, lo que estuviera publicando fuera de alguna manera históricamente cierto? Y ustedes lo estarían previamente coartando, ¿no? No, porque la historia puede analizar, ¿no es cierto?, perfectamente. La historia tiene sus métodos y trabaja metodológicamente y nosotros podemos discutir, y usted que es un experto en cosas árabes, cuáles son las bases, la fundamentación que tuvo Mahoma, ¿no es cierto? Mahoma, sin duda alguna, fue influido por el mundo judío, por los cristianos, por los persas y por la religión árabe primitiva, y creó su esquema. Ese es un trabajo histórico. Puedo decir, mire, la originalidad de Mahoma a lo mejor no es un 100%, porque se debe a esto y esto. Y eso no es una falla, porque es un trabajo histórico. Ahora,
lo que expresa una comunidad de una manera religiosa va más allá de lo histórico. Y ahí es el campo de lo complejo, donde se puede o no se puede meter así. Por ejemplo, en clave a Jesucristo. A Jesucristo se han hecho películas de Cristo como un homosexual. Suecia, sí, o en Dinamarca hace 4 o 5 días atrás, 5 años atrás, o 6 años atrás. ¿Tiene derecho una persona a hacerlo? En abstracto pareciera que sí. Pero ¿y el daño que produce a la comunidad de creyentes, cristianos, etcétera? Entonces, ¿Cuál es la posición, padre, de la Iglesia Católica en caso de una obra que constituya realmente una injuria, por ejemplo, a Jesucristo o a Dios católico? Lo último ha sido la última Pero tentación. algo más que la última tentación de Cristo, que es una película. No, digo algo mucho más serio. Yo te digo, el Observatorio Romano, que es el órgano oficioso de la Santa Sede, ¿no es cierto?, a través de su director hizo una declaración al respecto de ese film. Pero también lo hizo respecto del libro de Rushdie y declaró que el libro ofendía el sentimiento religioso islámico. Desde hace algunos años, ¿no es cierto?, hay relaciones, hay un secretariado para la relación entre el mundo cristiano y el mundo no cristiano, entre los cuales están como monoteístas los judíos y los musulmanes. Pero esa publicación de la Santa Sede dijo que ofendía el sentimiento religioso. Eso se puede decir. Ahora, la ofensa a un sentimiento religioso no puede ser condenada con la muerte. Eso está fuera de... Ahora, algún historiador me podría decir, pero señor, si el catolicismo, y es el punto primero que decía, si el catolicismo tuvo durante muchos años un santo tribunal que se llamaba el Santo Oficio del Tribunal de la Inquisición, que mandaba a la hoguera a los herejes. Y hay santos que decían que se daba gloria a Dios cuando se quemaba un hereje. Bueno, esto sucedió en el siglo XII y XIII. Y la herejía en el XII y el XIII tenía dimensiones sociales que desintegraban a la sociedad. Pero no obstante aquello, en estricta espiritualidad cristiana hay que reconocer que ahí hubo una extra limitación. Es absurdo juzgar el pasado. Pero el sistema de intolerancia que tuvo el Islam, los cristianos, Calvino, que tiene muy buena prensa porque nunca se dice, Calvino cuando gobernó en Ginebra, por Dios que mandó gente a la hoguera, no solamente a Miguel de Servet que descubrió la circulación de la sangre, sino que mandó a todos los que no pensaban como él. Y no se nos olvide también nuestro amigo Lutero, que tenía expresiones respecto al mundo judío y de intolerancia muy fuerte. Lutero de repente le escribía a los príncipes alemanes cuando se levantaron los campesinos por el año 1520-21, maten a esos perros sarnosos. Cuando se levanta. Luego, el mundo ha vivido en un ambiente de intolerancia espiritual muy fuerte. Yo creo que las culturas han sido la católica, la cristiana, la musulmana, la judía en la medida que podía hacerlo en el mundo occidental, muy intolerante. La tolerancia, cuando escribe el Tratado de la Tolerancia, Voltaire, ¿no es cierto?, lo escribe en forma irónica. Pero ¿cuándo se comienza a hablar de tolerancia? ¿Este siglo? ¿Cuándo comenzamos a actuar tolerantemente? Pero el problema es que una cosa es la tolerancia y otra cosa es el relativismo. Porque yo no puedo decir que tolerar significa decir, mire señor, si usted me va a sacar a mí los trapitos al sol y me va a decir que soy un sinvergüenza y un drogadicto, no, pues yo soy una tolerancia, soy tonto, ¿no? Ahora, no defiendo mi derecho. yendo al mismo tema de la tolerancia, a mí me ha tocado leer bastante textos defendiendo la posición del Ayatolá Khomeini, en el sentido que él no es un hombre que esté con su época, con su mente en la época medieval, sino que es un hombre que está defendiendo el Corán, que está defendiendo cosas muy actuales, que las costumbres de Occidente están completamente relajadas. Occidente, entiéndase, todo lo que es Occidente, como nosotros lo entendemos Occidente, la Unión Soviética, son capitalismo y comunismo lo mismo, dos imperialistas que tratan de aplastar al Islam. En las dos partes se visten las mujeres con pollera, los hombres con pantalones, se sientan en silla, ven las mismas pinturas, la música clásica, escuchan rock and roll, van a las discotecas, o sea, son lo mismo de sociedad corrupta, completamente atrasada, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera saber, ¿es relativo o no es relativo esto? ¿No será que el Ayatolá Khomeini esté bien? ¿Por qué tenemos que condenarlo tanta gente? Yo diría que no se puede decir que está bien o mal. Lo que hay que analizar a Ayatollah Khomeini en el contexto de su contexto. Khomeini es absolutamente coherente con la doctrina duodecimana chiita. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir con duodecimana para que Los 12 imanes. Sí.
dos imanes. Para que entiendan la Después de la muerte del profeta Mahoma, se supone que termina la revelación y queda el libro, ¿no es cierto?, el Corán. Pero, según la creencia chií, esta continúa a través de la descendencia del profeta. A través de Ali, ¿no es cierto?, y su hija Fátima. ¿Qué consiste esto? ¿Quiere decir con dudas, Imano, para que Los 12 imanes. Dos imanes. Para que entiendan la Después de la muerte del profeta Mahoma, se supone que termina la revelación y queda el libro, ¿no es cierto?, el Corán. Pero, según la creencia chií, esta continúa a través de la descendencia del profeta. A través de Ali, ¿no es cierto?, y su hija Fátima. De ahí hay 7 imanes. El último para la secta de los 7 imanos es Ismael. El caso, y ahí viene el periodo de ocultamiento, que va a aparecer un Mahdi o un hombre que se considera amigo del Dios o protegido por Dios, que va a traer, ¿no es cierto?, a esta comunidad la revelación y va a salvar de un momento peligroso. Un carácter muy mesiánico. Ahora, el dúo decimano llega a esta relación de la tradición hasta dos imanes. Esta es la religión oficial de Persia, que se instaura a partir más o menos del periodo safaví en Irán, siglo XVI. Y tiene un desarrollo muy importante desde el punto de vista teológico, porque no hay que conocer ese desarrollo teológico de la China. Ahora bien, el imán, que en el fondo es el hombre que tiene a su cargo la custodia del libro. Y la custodia del libro significa imponer la ley divina sobre los hombres. Con todo un cuerpo jurídico, ¿no es cierto?, que es la tradición de los imanes, más la tradición del profeta Mahoma, más el Corán, Khomeini se siente entonces poseedor y salvaguardador de esta responsabilidad religiosa. Ahora, cuando él ve, ¿no es cierto?, en Rushdie, un apóstata, que está atacando directamente su sentimiento religioso, y que, como bien decía el padre, ¿no es cierto?, en el siglo XII quizás una herejía iba a producir un hecatombe social, yo diría que en el mundo islámico, aún, no es porque sea un problema de retraso, sino que porque la vigencia de lo espiritual está muy al día, produce, ¿no es cierto?, un problema serio. Entonces él, ¿no es cierto?, condena la apostasía. Ahora, dentro del Islam, la condena a muerte por apostasía yo creo que es primera vez que se da en una forma tan violenta. ¿Ya? Ahora, realmente hay que analizar acá lo que decíamos en un principio. Aquí, más que el líder religioso, que quiere convertirse de una u otra forma en el líder de la comunidad musulmana, para conformar, ¿no es cierto?, la unidad de esta umma, de esta nación islámica, bajo la ley de Dios, después de varios siglos. Khomeini, ¿no es cierto?, está interesado de una u otra forma en poder lograr esta hegemonía política. Cuando él ve que hay una situación que molesta a la comunidad musulmana, aprovecha coyunturalmente la situación para anunciar la pena de muerte. Porque si pensamos en forma real, si Khomeini hubiese estimado necesario asesinar, ¿no es cierto?, a este señor, a lo mejor lo podría haber hecho sin decirlo. Y poderlo comunicado después. Pero aquí hay todo lo que significa, ¿no?, el efecto propagandístico de lo que es Khomeini como político con intereses hegemónicos, ¿no es cierto?, a través de la guerra de Irak-Irán, con querer sacar, ¿no es cierto?, esto es una antigua pugna por la sucesión del califato del tiempo Mahoma, entre la Chila y la ortodoxia, la sunna, de quién se convierte en el rector de esta comunidad islámica. Y él quiere desestabilizar el sistema para convertirse como chiita en el conductor del Islam. ¿La letra del Corán establece la pena de muerte en un caso? No. El Corán en relación a la apostasía se remite fundamentalmente al día del juicio final. Lo plantea a ese término. No aparece en forma categórica. Pero hay naciones islámicas que han suscrito los principios de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, respecto a la persona humana. De manera que yo creo que aquí lo que es condenable es la sanción. ¿No? Es la sanción. Lo otro es materia de entender que una fe o una comunidad tiene un derecho de defenderse. Y que esa defensa me parece a mí que sería muy coherente, que lo hubiera dicho, este libro no puede circular. Claro, como se hizo en Uruguay, como se hizo en Egipto, en la India, en Pakistán. Claro, porque si una persona... No circula el libro, ¿no? Claro. Por eso que digo que la situación de Khomeini es excepcional. Excepcional de Ahora, lo que significa el Islam. La posibilidad de que esa comunidad evolucione, porque estamos más o menos como diciendo de que habría quedado estancada, anclada en el siglo XII o XIII. Perdón, no es la idea.
No se trata de un estancamiento, sino que se trata de que la vigencia del aspecto religioso para un musulmán es cotidiana. Claro. Involucra todos los aspectos de la vida. Involucra todos los aspectos de la vida y se entremezcla, no se puede separar. O sea, la economía, la sociología, la política, todo. está muy relacionado. Pero fíjate, yo no sé, yo tengo alguna observación a lo que expresas tú. Hay comunidades musulmanas muy fuertes en el sur de Francia, en Marsella en particular. Dicen que son 400.000. Sí, así es. La mayor parte no son chiitas, sino que son sunitas. En este momento, conversando con gente de cierta calidad y apertura mental, ¿no es cierto? Me decía, el problema que se tiene en este momento en esas regiones del sur de Francia, y a lo mejor ese es el motivo de ciertos movimientos racistas que hay muy fuertes, que se ha despertado en Europa, es que el musulmán, el árabe musulmán, sunita en este caso mayoritariamente, no chiita, o sea, no partidario de Khomeini, como es un devoto del Islam, y como su religión es todo, y la legislación tiene que estar de acuerdo a eso, la forma de vida, no puede realmente, si es un practicante, integrarse en la cultura occidental. ¿Cómo pudiera ser, por ejemplo, un rumano que se va de Rumania porque está la dictadura de Ceausescu y se mete en Francia o en Inglaterra, ¿no es cierto?, y aprende francés? Entonces, yo pienso también que si uno analiza los dos primeros siglos del Islam, que son siglos de mucha conquista, ¿no es cierto? Hay conquista, pero hay mucha tolerancia. Pero después del siglo X, la tolerancia incluso en regiones de la Suna es más difícil de encontrarse. Sobre todo por la incorporación de pueblos nuevos al Islam, que como todo converso es más fuerte. Y hay como momentos que ¡pum!, viene la intolerancia mucho más fuerte. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de inmediato con algunas preguntas. Ya nos llega una que dice que ¿por qué está aumentando tanto el mundo, la religión musulmana dentro de la Tierra? Continúa disfrutando Rey. El ayer y hoy. Bien, la primera pregunta es la que habíamos hecho antes de la pausa, al padre Silva. ¿Por qué piensa usted que está aumentando tanto la religión musulmana en el mundo? ¿Por qué se produce este hecho? ¿Y cuántos musulmanes hay en la Tierra? Me parece que se hablaba de 1.000 millones, algo así. Yo no puedo responder esa pregunta porque no soy experto en cosas árabes, pero yo diría, ¿por qué están aumentando las religiones que tienen esta carga de intolerancia en algunos casos? Porque también lo tenemos entre los cristianos. Porque creo que la verdadera dimensión de la espiritualidad en el mundo occidental no es que se haya desaparecido, pero se ha obnubilado. Entonces, cuando el hombre que siempre se va a plantear las grandes preguntas, ¿para qué estoy? Primero, ¿qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Y qué hay después de la muerte? El American Way of Life no le da la respuesta. Lo satisface por aquí y por acá. El Chilean Way of Life, si se quiere, tampoco nos da la respuesta. Ninguna es. En el fondo, el hombre se tiene que abrir a las dimensiones espirituales. Y cuando las iglesias, a veces con muy buena voluntad, han asumido otros trabajos, el hombre occidental ha ido a buscar a la India, por ejemplo. Esoterismo, cosas por el estilo. Porque de lo que está hambriento es de espiritualidad. Esto no quiere decir que se tiene que imaginar de la tierra y no preocuparse porque el que hacer. No. Tiene que hacer las cosas de la tierra, ¿no? Está el mandato en el Génesis para nosotros los cristianos. Pero la dimensión espiritual parece que se oscurece. Entonces, ¿dónde va? Donde pareciera que lo espiritual es más intenso. Yo creo que se equivocan. Y por eso... No. Tiene que hacer las cosas de la tierra, ¿no? Está el mandato en el Génesis para nosotros los cristianos. Pero la dimensión espiritual parece que se oscurece. Entonces, ¿dónde va? Donde pareciera que lo espiritual es más intenso. Yo creo que se equivocan. Y por eso que estas fuerzas de movimientos como muy exagerados o muy radicalizados tienen una vigencia en la historia, en algunos momentos, uno podría hacer algunos paralelos, y que atraen mucha gente, pero desaparecen. Hasta que las grandes iglesias, las religiones legítimas, encuentran nuevamente el cauce por donde tienen que desarrollar su acción humana y trascender. Hay un fenómeno estadístico en Occidente, cuando las ciudades, cuando las metrópolis crecen más allá de un número determinado de habitantes, empiezan a nacer varios fenómenos, de luego drogadicción, grado de violencia y una tendencia a buscar estas iglesias
orientalistas, estos gurúes, por ejemplo. Pero yendo directamente al fenómeno, a la pregunta que tú estabas planteando, hay algunos sectores geográficos del planeta donde sí hay algunas explicaciones para el aumento, por lo menos para el aumento visible de los mahometanos. Es en el África. Las naciones de África ven un tanto a los cristianos vinculados con el colonizador, que viene el ser extraño. Y el fenómeno del Islam va entrando de norte a sur en el África de una manera muy armoniosa, muy cadenciosa, incluyendo también muchísimos los idiomas, las lenguas, como el suajili, por ejemplo, ¿no? De manera que ellos pueden encontrar ahí una razón en cuyo fondo hay un fenómeno sociológico, político, de rechazo o de ver esa vinculación, ¿no? Por lo menos en ese continente. Hay preguntas relativas al autor del libro, este verso satánico, Rushdie. Una es respecto a su origen. Es una persona De origen paquistaní, tengo entendido. y religiosa, Musulmán. musulmana. La tradición musulmana. Esto lo hace ser especialmente vulnerable a la condena de los Yo musulmanes. diría que, claro, por una parte, por otra parte, él está plenamente consciente de lo que dijo en el libro, porque conoce la tradición. Eso, digamos, Esa es otra pregunta, ¿de qué punto él fue intencional y sabía lo que le esperaba? yo no sé si sabía lo que le esperaba, pero que él estaba consciente de lo que estaba haciendo es absolutamente entendible. Y además que un autor que en general la mayoría de sus obras son conflictivas. Y le encanta el tema político y el tema conflictivo. Ha escrito cosas sobre Nicaragua, escribió cosas sobre la India, donde Indira Gandhi, ¿cierto? La India se prohibió. O sea, es un hombre que le gusta la polémica. Y está absolutamente consciente de lo que significa. Porque además una persona que no está interiorizada de lo que es el Islam, no era posible que hubiese eso en paralelo. Al llamar la ciudad Yajirilla, por ejemplo, que es el nombre de la época de la ignorancia, antes de la revelación, una aldea, hay una intención. Al tomar el nombre de Gabriel, ¿no es cierto?, en uno de sus personajes, el mismo Mahoma, ¿no es cierto? Bueno, hay todo un conocimiento y yo diría que hay una intención. Yo no creo que un escritor de esa envergadura haga las cosas en forma como un niño chico, que como sale, de repente en una entrevista, no sé lo que dice. Claro, además todavía siendo siendo mahometano musulmán. de origen o musulmán. ¿Es conocido este Rushdie en el ambiente literario? Muchísimo ahora. Pero nadie lo ve, ¿eh? Nadie lo puede ver ahora. Nadie lo ve, ahora todos van a leerlo. No, yo creo que me contaba Enrique Lafourcade un par de días que José Donoso y su mujer habían estado con él en la tierra, no sé dónde. Y entre las cosas anecdóticas, digamos, dicen que es un hombre muy delgado y bajo, en circunstancias que pareciera ser una persona muy alta dentro de la fotografía. No, el escritor era, yo diría, muy desconocido, tan desconocido como es desconocido ahora. Sí, como es desconocido. Como es desconocido ahora. Nadie sabe dónde está. Claro. Yo creo que tiene su vida condenada. Bueno, todos tenemos la vida condenada a la muerte porque no sabemos el día que nos va a llegar. Pero yo estoy absolutamente convencido de que lo van a matar. Salvo que haga un arreglo de su fisonomía con una cirugía plástica y que no sé, pero yo creo que ese hombre, por haber escrito eso, no es que esté justificando eso ni que lo desee, pero yo creo que va a morir. Y va a morir de una manera así. Por eso hemos titulado este Almorzando Crónica de una muerte anunciada. Exacto. Escrita por el Ayatollah Khomeini. Porque realmente, ahora qué pasa con su familia, tampoco puede esconderse con toda su familia, de alguna manera lo van a ubicar. Estaría en las manos del Ayatollah, ¿no es cierto? Porque la obediencia del fiel es tan rigurosa como para obedecer el mandato de asesinar, también será severo en obedecer el perdón. De venir ¿verdad? Fíjate, yo estaba en Madrid cuando explotó una de las cosas fuertes estas sobre el asesinato, y el representante de prensa iraní en España, bueno, nos fueron a entrevistar, ¿no? Y le dijeron, ¿usted es partidario de eso? Sí, estoy dispuesto a cumplir. La diplomacia española, que es bastante hábil, dijo que el representante de la prensa iraní había salido de España porque se le había acabado la visa y no la había vuelto a pedir. Pero la verdad es que un hombre de la prensa dijo, yo estoy dispuesto a cumplir con el mandato que nos ha dado la Ayatollah. Y lo dijo y salió en el ABC, en el Ya, en todos los periódicos importantes españoles. Yo tengo aquí la frase de Khomeini, dijo: cualquiera que muera en su intento por matar a Rushdie, comillas, será considerado un mártir y se irá directamente al cielo.
Eso Es que el mártir va al cielo, para los árabes, musulmanes y para los católicos. El que da la vida por la causa de su fe por Cristo nuestro Señor, o por Alá, ¿no es cierto?, se va al cielo. Y se va al cielo casi así. Entonces, eso es Sin mayor trámite. Claro, porque entregar la vida por la causa religiosa es lo más grande, y uno llega a lo más importante. Cuando, sobre todo si se tiene una familia, si se tiene una mujer, si se tiene un hijo, o si se tiene fortuna, lo que quiera. Pero es la fuerza de lo espiritual la que lo lleva a entregar lo más grande que uno tiene. Y Jesucristo dice, no hay tiene más grande amor que el que da la vida. Bueno, dar la vida por la fe es el martirio. José Luis, usted como escritor, ¿cuál diría que ha sido la reacción de los escritores chilenos, en primer lugar? Y segundo, si estuviera en sus manos publicar o no un libro en nuestro país, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo no tengo Una duda, parte no la respondo. Por si acaso hay una cita de repente ahí, no tengo ninguna duda, y ya actualiza. no hay duda alguna de que los escritores chilenos, como los escritores de todo el mundo occidental, no conozco una sola excepción, consideran el hecho extremadamente abominable. Es un hecho absolutamente condenable. Respecto a la publicación, creo que no hay mucho que decir, ya está siendo publicado y este libro va a circular muchísimo en todos lados. Si estuviera en sus manos, Lo publicaría. lo publicaría. Pienso que en nuestro país el fenómeno cultural nuestro, lo que es el fenómeno cristiano, la fe preponderante, no encontraría yo razones válidas porque no vería un daño a la comunidad, ni a su creencia, ni a su fe, ni a sus costumbres, ni a su concepto del bien y del mal. De manera que sería privarlo de una lectura que en el fondo nos es a nosotros, los del mundo cristiano, bastante irrelevante. Por eso es que lo dejaría pasar como cualquier otro libro. Yo no sé que no lo publicaría. No. Me permito discrepar y te digo las razones. Yo creo que existiendo toda la libertad para tocar todos los temas, porque yo creo que no hay ningún tema que en sí pueda ser como negativo o malo, dependerá la forma como se toque. Creo que hay una tendencia, creo que Arnold Hauser, este autor de Historia del Arte y de la Sociología y del Arte, ¿no?, dice, hay una tendencia en la creación contemporánea, en algunos, ¿no es cierto?, de mostrar lo que es burdo, o de mostrar lo que es feo, o de mostrar lo que es morboso. No es el caso de lo morboso, ni de lo burdo, ni de lo feo, pero en el libro hay una ofensa a lo religioso. Y como existe en este momento en el mundo una tendencia a ver lo religioso como algo oscurantista, como algo que no se condice con el avance infinito de la ciencia, me parece que cuando se ataca a una religión, bueno, voy a parecer un inquisidor del siglo XIII, pero no me importa. Yo digo, cuando se ataca a una religión legítima, yo creo que uno debiera, si es creyente, cristiano o musulmano, decir, mire, no, ¿para qué poner eso? Ahora, encuentro que hay muchas razones en lo que tú dices, porque verdaderamente en Chile la comunidad árabe islámica es ínfima y minoritaria, por lo demás no es partidaria del Ayatollah Khomeini, ¿no es cierto? Pero creo que este factor hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Yo no, al menos no me enfrentaría a que se publicara. Nos lleva al extremo de que, suponiendo, y es posible que así acontezca, de que haya un sector muy mínimo en la comunidad, en una comunidad determinada, que crea en la divinidad del sol. Nosotros no podríamos, digamos, no me parecería coherente decir tenemos que prohibir a la gente que está hablando contra el sol o que está diciendo que el sol no es Dios, porque eso es una creencia. No, porque ahí están hablando sobre, digamos, en clave positiva. Yo diría, cuando es una novela o un ensayo en clave destructiva, reductiva o infamante, yo creo que ahí es donde yo me pongo. Ahora, si tú dices, yo creo en una piedra que es Dios y escribo un libro, escríbalo. Y yo lo respeto. Yo no creo que eso sea Dios. El punto lo ha dado el padre en el asunto de la infamia, ¿no? Yo creo que la infamia debemos todos tener cautela con ella y condenarla, ¿no? Creo que ahí estaría el puente del asunto. Hay una señora García que pregunta qué exactamente es una blasfemia. Como ha sido condenado Rushdie por blasfemo, ¿qué se entiende por una blasfemia?
blasfemia? En catolicismo y en cristianismo, digamos, ¿no es cierto? El blasfemo es aquel que habla de Dios de una manera impropia, incorrecta, inmoral y se refiere a él de una manera desdorosa, ignominiosa, ¿no es cierto? Decir o colocar, ¿no es cierto?, a Dios atributos que es imposible pensarlo. Una blasfemia es decir, maldigo a Dios. Bueno, en el mismo caso. Y los españoles son muy dados a la blasfemia. Por ejemplo, decir palabras insolentes o groseras o vulgares respecto de la hostia consagrada. Eso sería una blasfemia. José Luis ha señalado que él publicaría el libro. Y yo si lo hubiera tenido aquí, seguramente hubiera citado alguna de las frases blasfemas. ¿Correríamos algún riesgo en Chile? ¿En qué sentido? Físico. No, Porque los editores de otras partes del mundo han sido condenados igual que Bueno, Rusia. el riesgo pero no va a ir directamente de Chile, el riesgo va a ser en todas partes del mundo y de Khomeini. Digo, pero ¿cómo es la comunidad? No. O sea, en ese sentido, la comunidad musulmana, chilena musulmana, es ortodoxa, sunita, con una visión del mundo totalmente diferente a lo que corresponde a la Shia. O sea, si de hecho nosotros estamos pensando de que la Shia no es representativa del Islam, que representa un 9%, menos va a ocurrir eso acá. Ahora bien, ese libro yo diría que más que no debería publicarse, o habría que cuestionar su publicación, más que porque sea, digamos, que exista o no exista una comunidad en un país de esa religión. Yo creo que hay un problema valórico. Cuando hay una blasfemia, cuando se toma a un profeta para un pueblo, ¿no es cierto?, y se le considera regente de un burdel, y otras expresiones que no es el caso nominar, yo creo que habría que pensarlo, por lo mismo que decimos la tolerancia, por lo que significa el Islam cultura, por lo que ha significado el Islam como aporte y civilización en el mundo, que representa, como decíamos, 1 de cada 4 de los seres humanos en este momento. Y que no solamente es una religión de intolerancia, sino que hay una religión de, digamos, de amor y de creencia, de devoción, positiva. ¿Cuántos chiitas hay en Chile? Yo diría que casi no hay, o sea, deben haber alguna familia de tradición chiita, pero no. ¿Y musulmanes? Musulmanes, unos 5.000. Musulmanes, sí, chilenos, hay muchos chilenos musulmanes, no árabes musulmanes. ¿Y cuándo se va a abrir alguna mezquita? La mezquita se está en construcción, parece que en julio se inaugura. Es una mezquita muy hermosa, Absolutamente, la mezquita va a estar casi contraesquinada con la capilla de Monseñor Lefebvre en Chile. Así es, sí. En la misma calle, donde está la capilla de Lefebvre, en una cuadra para arriba está así contraesquinada la mezquita. Pero yo tengo una pregunta. Yo creo que la religión islámica busca de alguna manera, porque es una religión revelada, porque ha sido un mensaje, la palabra es fea, pero no encuentro otra, como colocar el Islam en toda la humanidad. Reductora, así como el catolicismo, el cristianismo, ¿no es cierto?, busca la evangelización y que todo el mundo conozca a Jesucristo, el Islam también lo tiene, incluso en lo que es sunna o sunita, ¿no? Porque escuché o leí más bien en el diario El Mercurio cuando hicieron un reportaje precisamente cuando estaban haciendo la mezquita al representante de los musulmanes en Chile, Taufik Rumi, que al final decía él que muchas de las familias árabes o de origen árabe que han llegado a Chile, que son tantas y que tanto han aportado al país, ¿no es cierto?, tenían tradición islámica y que habían perdido su vinculación islámica por haber llegado, ¿no es cierto?, a un mundo cristiano y habían asumido el catolicismo como religión, y que él buscaría llamarlos, convertirlos, ¿no es cierto?, a lo que habían sido. Lo que muestra que hay un deseo, al menos de él, está puesto ahí, ¿no es cierto? No dice yo los voy a llamar para obligarlos, yo los voy a llamar para convertirlos, pero para insinuarles que recuerden su raíz. No quiere decir esto, ¿no es cierto?, que el mundo islámico busca, así como buscamos los cristianos, que el mundo sea entero cristiano. Es totalmente racional pensarlo. Si yo soy musulmán y me creo poseedor de la verdad religiosa, mi deber con mi hermano es mostrarle el camino correcto, mostrarle el camino de Dios. Ahora bien, el Islam insiste hasta cierto punto, porque también dice que al que Dios le cierra los ojos y los oídos, el hombre no se los va a abrir, en el sentido de aceptar la revelación. Alejandro Morales pregunta si ha habido hasta ahora algún intento por asesinar al autor de los versos o otro de los involucrados. Yo pienso que no. No. José María Navasala, Clara de Viña, que
Rushdie, un autor muy conocido que ganó, dice, el primer premio a la novela en Gran Bretaña por el libro Los hijos de la media luna. Yo había leído también eso, pero Pero en Inglaterra, no en en Inglaterra. chileno, donde nos referimos. Y enseguida Teresa Méndez pregunta, padre, si usted podría expresar en pocas líneas su impresión del viaje que acaba de terminar por la India. En pocas líneas o Tal en pocas frases. en pocas palabras, ya a lo la mejor India, que tenga la India relación. no es musulmana en este momento. Pero sí yo vi una cosa que tiene relación con esto, ¿no? Que cuando entra el Islam en la India hasta el siglo IX, ¿no es cierto?, al Punjab, y después cuando logra formar todo el gran imperio, el Islam fue profundamente intolerante y arrasó desde los templos y todo, ¿no es cierto?, con la tradición indostánica, con la plurifacética tradición indostánica. Esto fue algo que yo conocía en los libros, pero después cuando uno ve el resto de esto. Así que, entonces, para mí esto me da vuelta en la cabeza el problema de la tolerancia religiosa y del fanatismo religioso. Por ejemplo, ahora que estamos a los 500 años del descubrimiento de América y algunos en forma muy malévola dicen, bueno, que aquí llegaron los españoles y destruyeron todo. Pero parece que fuera una ley histórica esa, que cuando llega un pueblo que trae una cultura que se considera superior, la impone. Eso pasó en el primer siglo, pasó en el segundo siglo, el tercero, el cuarto, con los bárbaros, con los germanos. Lo que el mundo yo creo que hoy en día ha calado, que es que la tolerancia es una virtud humana que indica defensa de lo que yo soy, pero respetando lo que el otro es. En la igualdad de las condiciones humanas, pero diciendo, bueno, señor, la defensa de mis cosas no me puede llevar a ti a pegarte un palazo. Ni ponerte la fe, ¿no es cierto?, como se le ponía a los judíos en una iglesia para que escucharan los sermones sobre Jesucristo para que se convirtieran. Esta actitud de los musulmanes en la India fue absolutamente intolerante y llegó incluso a la Hasta que decayó el mundo musulmán. Claro, ahora, ¿cuál es la posición de los hindúes frente a todos estos temas? Yo no podría decirlo porque 21 días... No digo al tema de los versos satánicos, en general, su posición frente a las religiones. Yo creo que el pueblo hindú es un pueblo extraordinariamente religioso, donde la religión es como la vida, ¿no es cierto? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, un paseo de gente que va de todas partes de la India para bañarse en el río Ganges, un río que realmente ninguno de nosotros se atrevería a meter un dedo por cómo está de contaminado, pero para ellos es sacro. Y ves tú la cara de éxtasis místico, de hombres cultos y de incultos, donde circula toda cosa. Dice, esta gente tiene algo espiritual que nosotros en Occidente hemos ido perdiendo. Por razones varias, y todo, y los clérigos, los arzobispos, los papas y todo, porque es así. Pues, ¿no? No se trata de que los laicos, sino que el mundo cristiano como el mundo religioso. Y ese pueblo todavía tiene, dentro de concepciones que yo personalmente no puedo compartir, ¿no?, porque son politeístas, animistas, muestra una vivencia de lo sobrenatural muy distinto a lo nuestro, porque se expresa de una manera muy diversa en su cara, en sus gestos y en su vida. Rafael López dice de qué manera los versos satánicos adhieren al Islam, ya lo hemos señalado. Mónica Solís también, la Iglesia Católica se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, ya lo respondió el padre Silva. Y Eugenio Chaguán le insisten con la pregunta, dice, la blasfemia está condenada con la muerte dentro del ordenamiento jurídico islámico, dice un televidente. ¿Por qué razón entonces se juzga a Jomeini si solo cumple con las leyes? No es tan así. Como bien decía, las fuentes del derecho islámico son el Corán y la tradición del profeta. Para los chiitas, además de eso, viene toda la tradición de lo que es de los imanes, de los dos imanes. Ahora, no hay una expresión clara y categórica. La apostasía está condenada por la muerte en un caso extremo. Pero también hay antecedentes jurídicos de que equiparan la cosa, no es tan categórico. No hay acuerdo. ¿Por qué degollaron a una adúltera en Arabia Saudita hace unos años atrás? ¿Te acuerdas que salió en todo? Hay una cosa que es bien sintomática. O sea, no se puede, yo creo que no es bueno. A veces señalar ciertas actitudes de un prosélito de una religión con la religión en sí. Porque si uno quisiera analizar, ¿no es cierto?, algunas actitudes de algunos que no es el caso, inquisidores, ¿no es cierto?, la destrucción de Bizancio por las cruzadas antes de llegar a Tierra Santa, bueno, hay muchas cosas, no se puede, o sea, yo diría que no. Entonces, no es tan categórico. Ahora, si fuese así, también tiene algunas motivaciones absolutamente religiosas. Pero no es categórico, no se da eso en Islam, no se ha dado. Es muy tolerante en ese sentido. Bueno, estamos terminando.
terminando este almorzando, el primero que me toca conducir este año. Les agradezco mucho a todos ustedes la participación y lo mismo a ustedes por acompañarnos desde la casa o de los hospitales o donde estén. Los quiero invitar para mañana a un programa sobre un análisis del mensaje del presidente Pinochet la semana pasada sobre la posibilidad de una reforma a la Constitución. Lo conducen Gloria Stanley y Cecilia Serrano y están invitados Francisco Cumplido y José Luis Sea, ambos abogados constitucionalistas. Muchas gracias y hasta pronto. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego Derecho de Amar.